Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 15. Rei, con un delantal floreado y una sonrisa tan cálida que le llenó los ojos de lágrimas. Toya, apoyado en el marco de la pared, sonriendo con esa mezcla de ironía y orgullo que lo caracterizaba. Fuyumi Jinatuso con una bandeja de pastel, saludando. Enji, serio, pero con una expresión más suave que nunca, asintiendo en silencio. Y Shouto, justo al frente, sosteniendo un pequeño cartel hecho a mano. Te estábamos esperando, Izuku. Detrás de ellos, los Bakugo. Masaru, levantando una copa de jugo. Mitsuki, visiblemente emocionada y tratando de no llorar mientras empujaba a su hijo hacia adelante. Katsuki, con una sonrisa ladeada, sin saber si reír o contenerse, simplemente cruzó los brazos y dijo: «Bienvenido, nerd». Izuku soltó una carcajada entre sollozos. A su lado, Shinzou levantó una mano en saludo casual. «Te perdiste el discurso de bienvenida que ensayamos 10 veces», bromeó con tono tranquilo, aunque sus ojos también brillaban. Más atrás, Mignight agitaba una pequeña bandera con los colores de la UA, luciendo genuinamente feliz. Tenya Ida hacía una reverencia formal mientras su hermano Tensei le daba una palmada en el hombro. «Felicidades, Izuku», dijo Tensei con una sonrisa amable. «Bienvenido de vuelta». Izuku no pudo contenerlo más. Dejó caer la maleta al suelo y se llevó las manos al rostro. Las lágrimas caían sin control mientras la emoción lo desbordaba. «¿Están todos aquí?», balbuceó con voz temblorosa. «Por supuesto que sí», Izuku dijo Rei, acercándose para tomarle las manos. «Todos queríamos verte regresar. Todos queríamos darte la bienvenida a tu casa». Aizawa y Izashi entraron detrás de él, observando la escena con orgullo. Izashi soltó una risa alegre. «Lo logramos, my darling. Mira todo esto». Sí, susurró a Aizawa, con una sonrisa apenas perceptible. Ya era hora de que volviera de donde pertenece. Rei lo abrazó primero, cálida, maternal. Izuku se dejó llevar por el gesto, cerrando los ojos con fuerza. Detrás de ella, uno a uno comenzaron a acercarse. Fuyumi lo abrazó también, diciéndole entre risas que ahora podría volver a invitarlo a sus cenas familiares. Natsuo lo despeinó. Toya, con una sonrisa sincera, le dio un golpe suave en el hombro. «Te luciste, chico». Pusieron de cabeza a medio país. Shouto fue el siguiente, acercándose despacio. Izuku no pudo evitar reír entre lágrimas al verlo. «Shou-chan, te lo dije», dijo Shouto, abrazándolo con fuerza. Todo iba a mejorar. Izuku se aferró a él. Durante un largo segundo, el tiempo pareció detenerse. Katsuki fue el siguiente en acercarse. «TCH, estás hecho un desastre», llorón dijo, aunque sus ojos estaban igual de húmedos. Izuku lo miró y soltó una risita. «Gracias por venir, Kak-chan, no vine por ti», bufó el rubio, dándole un leve empujón. «Vine por la comida». Y después, en voz baja, añadió: «Idiota, bienvenido a casa». El nudo en el pecho de Izuku se rompió. Todos comenzaron a rodearlo, entre risas, abrazos y lágrimas. El salón se llenó de calor, de voces y de vida. Shinzou se acercó al oído de Izuku y susurró con ironía: «Sabes que ahora te van a llenar de fotos, ¿verdad?». Y efectivamente, Izashi ya tenía una cámara en mano, gritando: «A ver, todos juntos, familia. Sonrían, vamos». La foto salió movida, pero nadie pareció importarle. Izuku estaba en el centro, rodeado por las personas que más lo querían, con los ojos cerrados y la sonrisa más genuina que había tenido en años. El resto de la noche fue un torbellino de emociones. Risas. Canciones improvisadas por Izashi. Platos vacíos y vasos que se llenaban una y otra vez. Mignight brindando con todos y diciendo que era un milagro digno de contarse. Enji, sorprendentemente, sonriendo ante la felicidad de su hijo y sus amigos.
y Aizawa, sentado junto a Izuku, observándolo comer con la tranquilidad de quien, por fin, puede soltar un peso enorme. Al final, cuando la fiesta comenzó a apagarse y los invitados se despedían, Izuku se quedó en el sofá, con una manta sobre los hombros. Hisashi acomodaba los últimos platos, y Aizawa, de pie cerca de la escalera, lo miró con ternura. ¿Te das cuenta, niño problema?, dijo en voz baja. Izuku lo miró, los ojos aún rojos por tanto llorar. ¿De qué, papá? Aizawa esbozó una pequeña sonrisa. De que ahora sí estás en casa. Izuku bajó la mirada, conteniendo otro sollozo. Lo sé, susurró. Por fin, lo sé. Y así, entre risas apagadas, luces cálidas y abrazos sinceros, el joven Midoriya volvió al lugar donde siempre debió estar. El sol entraba con suavidad por la ventana, tiñendo la habitación de Izuku con una calidez que hacía mucho no sentía. El chico abrió lentamente los ojos, parpadeando varias veces antes de dejar escapar un suspiro que sonó más a alivio que a cansancio. Por un momento no supo dónde estaba, hasta que vio la estantería con sus viejos cuadernos, la frazada con estampado verde y una pequeña maceta junto al escritorio. Todo era suyo. Todo olía a hogar. Se incorporó con lentitud, notando el peso de las emociones del día anterior todavía en su pecho. Aún así, no dolía. Desde el piso inferior llegaba el suave murmullo de voces conocidas y el aroma reconfortante del café recién hecho. Te dije que iba a quemarse si lo dejabas más tiempo, decía una voz alegre y risueña. No digas tonterías, está perfecto, respondió una voz más áspera, aunque su tono no tenía rastro de enojo. Además, Izu se come todo, no va a notar la diferencia. Izuku sonrió al reconocerlos. Su corazón dio un pequeño salto antes de levantarse de la cama, aún en pijama, y caminar hacia la puerta. Al bajar las escaleras, se encontró con la escena más hermosa que podría haber imaginado. Shouta estaba de pie junto a la encimera, sirviendo café con un aspecto más relajado de lo habitual. El cabello suelto, la mirada serena, y una sonrisa pequeña pero genuina en el rostro. Hisashi, por otro lado, estaba junto a la tostadora, intentando rescatar una tostada que ya había pasado su punto ideal de cocción, canturreando entre risas y exagerando cada movimiento como si fuera un espectáculo matutino. «Ohayo, solcito», exclamó Hisashi en cuanto lo vio, levantando los brazos como si celebrara una victoria. «Mira quién decidió unirse al desayuno familiar». Shouta giró suavemente la cabeza, observando a Izuku con una mirada que mezclaba ternura, orgullo y algo más. Una calma que había tardado demasiado en llegar. «Buenos días», Izuku dijo, con esa voz grave y serena que siempre lograba tranquilizarlo. «¿Dormiste bien?». Izuku asintió, frotándose los ojos. Sí, hacía mucho que no dormía tan bien. Hisashi le revolvió el cabello con cariño antes de hacerlo sentar frente a la mesa. Había pan tostado, huevos, jugo y una jarra de café. Nada ostentoso, pero todo perfectamente cálido, perfectamente familiar. ¿Sabes?, empezó Hisashi mientras se sentaba frente a él. Casi no dormimos anoche. Shou aquí presente se quedó revisando las noticias hasta las 3, y yo me pasé el resto de la noche pensando en qué prepararte hoy. Tenía que ser algo especial para tu primer día en casa. No era necesario decirlo, murmuró Shouta, aunque el leve rubor en sus mejillas lo delató. Izuku rió por lo bajo, esa risa suave y tímida que había desaparecido hacía tanto. Gracias, de verdad, dijo, bajando la mirada. No sé cómo agradecerles todo. Si no fuera por ustedes, si no hubieran seguido, yo. Shouta se levantó, caminó hacia él y puso una mano sobre su hombro. Izuku. Su tono era firme pero afectuoso. No tienes que agradecer nada. Este es tu hogar. Siempre lo fue. Solo estabas, perdido un tiempo. Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas. Hisashi, al notarlo, sonrió con dulzura y tomó una de sus manos. ¿Ves? Ya no estás solo, mi pequeño héroe. Aquí puedes descansar, reír, hacer tus locuras y seguir soñando. El chico asintió, apretando los labios para contener el llanto. Shouta le pasó una servilleta sin decir palabra, aunque su mirada lo decía todo. Estaba orgulloso.
El reloj marcó las 9 de la mañana. Afuera, el mundo seguía su curso, caótico y herido, tratando de recomponerse. Pero dentro de esas 4 paredes, todo era paz. Izuku levantó la mirada, observó a sus padres entrebocados y sonrió con los ojos llenos de luz. «Estoy en casa», susurró. Hisashi lo escuchó y sonrió de oreja a oreja. «Y esta vez, no te dejaremos ir». Shouta asintió, sirviéndole otra taza de café con un gesto tranquilo. «Bienvenido de vuelta, Izuku». El chico bajó la mirada, con las lágrimas cayendo libremente mientras reía. Sí, por fin estaba en casa. Por fin, su historia empezaba a sanar. El timbre marcó el inicio del tercer bloque de la mañana, y la voz de Power Loader resonó en el taller pidiendo a los alumnos que retomaran sus proyectos. Izuku, con las mangas arremangadas y el rostro manchado de grasa, afinaba los últimos detalles de un guante de soporte diseñado para resistir altas temperaturas. Su concentración era absoluta, los movimientos precisos, el brillo en sus ojos tranquilo. Era una escena cotidiana, tan normal que casi se sentía extraña después de todo lo que había pasado. Hasta que la puerta se abrió suavemente y una voz inconfundible asomó por el umbral. «Midoriya Izuku, ¿podrías venir un momento a la oficina del director?», dijo una asistente con una sonrisa amable. Izuku levantó la cabeza, parpadeando con cierta confusión. «¿Eh? Pero, estoy en medio de la práctica», murmuró, mirando a Power Loader. El profesor asintió con un gesto comprensivo. «Adelante, Midoriya. No es algo que el director pida todos los días». El chico se limpió las manos con un paño, dejó sus herramientas ordenadas y salió del aula. Caminó por los pasillos con un nudo en el estómago. Cada paso hacia la oficina de Nezu traía consigo una sensación de anticipación mezclada con miedo. Ya no sabía si las sorpresas eran buenas o malas. Cuando llegó, golpeó la puerta suavemente. «Director Nezu. Soy yo». «Adelante», Izuku, respondió la voz serena del pequeño roedor. La oficina estaba llena de documentos apilados, carpetas selladas y una pantalla mostrando titulares noticiosos. Colapso de la comisión de héroes, Mera asume el control temporal, limpieza interna en marcha. Nezu estaba revisando varios informes, pero al verlo entrar, sonrió. «Qué gusto verte, Midoriya. Siéntate, por favor». Izuku obedeció, algo incómodo. «¿Ocurre algo malo?». «Depende de cómo lo veas», dijo Nezu con calma, cerrando una carpeta y apoyando sus patas sobre el escritorio. «Verás, los últimos días han sido intensos. El desmantelamiento de la comisión ha traído consecuencias, pero también nuevas oportunidades. El señor Mera está colaborando para reorganizar la estructura de supervisión, limpiar los registros, reasignar responsabilidades, todo avanza según lo previsto». Izuku lo escuchaba con atención, aunque una ceja arqueada denotaba que no terminaba de entender el motivo de la charla. «Con todo respeto, director», dijo con cautela, «creo que no me llamó solo para contarme eso». Nezu soltó una risa suave, encantado por la agudeza del joven. «Siempre tan perspicaz, Izuku. Tienes razón, no te llamé solo por eso». Lo miró con esos ojos brillantes llenos de inteligencia. «Te llamé para darte una noticia. Ahora que la comisión ha sido oficialmente disuelta y el caso ha sido transferido a manos judiciales, no hay nada que te impida retomar el camino que siempre deseaste». Izuku se tensó. «¿A qué se refiere?». «Me refiero», dijo Nezu con una sonrisa sincera, «a que puedes unirte a la clase de héroes. Oficialmente. Ya no hay barreras legales, ni órdenes superiores, ni condicionamientos. Tienes mi autorización, y la de tus tutores. En otras palabras, felicidades, Midoriya Izuku. Eres libre de convertirte en héroe». El silencio que siguió fue extraño. Esperaba que el chico estallara de alegría, que sonriera, que brillaran sus ojos como antes. Pero nada de eso ocurrió. Izuku se quedó quieto, mirando al escritorio. Luego bajó la cabeza y murmuró: «Gracias, director, pero no puedo aceptar». Nezu parpadeó, sorprendido. «¿No puedes? ¿Por qué?». Izuku tragó saliva. Sentía que las palabras se atascaban, pero al final salieron, temblorosas y sinceras.
Porque ya no puedo ser un héroe. No después de todo lo que pasó. No después de ver lo que el sistema realmente era. No después de ver cómo yo mismo me volví parte de ese caos sin quererlo. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Yo creí que ser héroe era salvar personas, hacer lo correcto, ayudar a todos, pero también fui quien expuso todo eso. Fui el detonante de un escándalo que cambió el país. Y aunque sé que era necesario, el daño ya está hecho. No puedo ponerme ese traje como si nada hubiera pasado. No lo merezco. Nezu lo observó con una mezcla de asombro y tristeza. El chico frente a él no era el mismo soñador que años atrás le había pedido una oportunidad. Había crecido, sí, pero también se había desgastado. Izuku dijo con suavidad. Lo que hiciste no fue un error. Fue un acto de valentía. Gracias a ti, cientos de niños y familias podrán tener justicia. Gracias a ti, los héroes podrán ser mejores. Izuku negó lentamente con la cabeza, apretando los puños. Pero, no yo. No todavía. Tal vez algún día pueda volver a intentarlo, pero ahora no. Lo mejor para todos, es que me quede donde estoy. En apoyo, ayudando desde atrás. Es suficiente. Ellos tenían razón, no puedo ser un héroe. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero su expresión se mantuvo firme. Es lo mejor para todos, repitió con voz baja, casi un susurro. Nezu lo miró largo rato, sin interrumpirlo. Luego asintió despacio, resignado. Entiendo. Aunque me cueste aceptarlo, entiendo. Izuku se puso de pie y se inclinó con respeto. Gracias por todo, director. Por creer en mí, incluso cuando yo ya no puedo hacerlo. Nezu lo siguió con la mirada mientras salía de la oficina. Cuando la puerta se cerró, dejó escapar un suspiro largo y pesado. Apoyó una pata sobre el escritorio, mirando el vapor de su taza de té disiparse lentamente. Esa sí que no me la esperaba, murmuró con una sonrisa triste. El viento movió las cortinas, y por un instante, la oficina quedó en silencio. La victoria había llegado, pero con ella, también el peso de todo lo perdido. El sol del mediodía entraba por las amplias ventanas del comedor de la UA, tiñendo el ambiente con una luz cálida que contrastaba con el murmullo de decenas de estudiantes riendo, charlando y compartiendo bandejas repletas. En una de las mesas del fondo, un grupo muy conocido se encontraba reunido como siempre. Katsuki, Shoto, Shinso, Uraraka, Iida, Denki, Kirishima, Mina, Zero, Tsuyu y Tokoyami. Habían pasado días tensos, con las noticias de la Comisión de Héroes dominando todos los canales. Sin embargo, aquella mañana había sido curiosamente tranquila, una calma casi sospechosa. ¿No sienten raro el ambiente?, preguntó Mina mientras revolvía su jugo con la bombilla. Como si algo grande hubiera pasado, pero nadie lo estuviera diciendo todavía. Kirishima asintió, apoyando el codo en la mesa. Sí, bro, es verdad. Todos los profes se ven distintos, más relajados, no sé. Es porque por fin se desmanteló toda esa porquería de la comisión, dijo Denki, encogiéndose de hombros. Y han encontrado un reemplazo temporal. Lo leí también, añadió Ida, ajustándose los lentes. También han arrestado a más de 40 funcionarios implicados en el tráfico de drogas potenciadoras y en experimentos ilegales. Las autoridades están reorganizando el sistema desde cero. Cielos, murmuró Uraraka, bajando la mirada. Todo eso pasaba mientras nosotros solo entrenábamos para ser héroes. ¡Qué miedo! Tokoyami asintió, su voz grave resonando con serenidad. La sombra siempre busca esconderse en la luz. Lo importante es que la verdad haya salido a la superficie. Y pensar que todo eso, añadió Shoto, mirándolos a todos con seriedad, salió a la luz gracias a alguien que estaba entre nosotros. Un silencio pesado se apoderó del grupo. Nadie necesitó decir su nombre. Fue Mei quien rompió la calma con un suspiro exagerado mientras se dejaba caer en la silla contigua. Por cierto, hablando de ese alguien, ¿alguien sabe dónde está Midoriya? Todos la miraron, atentos. ¿No estaba contigo en apoyo?, preguntó Uraraka. Mei negó con la cabeza. Se fue a mitad de la clase. Nezu lo llamó y no volvió.
Cuando terminó la hora, todavía no había regresado. Supongo que lo tuvo que ver por algo importante. Katsuki buzó, cruzándose de brazos. TSK, seguro el roedor lo llamó por algo de papeleo. Ya saben cómo lo exprime con esos informes raros. ¿Y si fue por otra cosa? Murmuró Shinzo, siempre atento a los detalles. Últimamente el director lo tiene muy cerca, puede que haya sido algo más grande. Uraraka apoyó las manos sobre la mesa, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Tal vez sea lo que todos esperamos, ¿no? Que finalmente lo acepten en la clase de héroes. Los demás se miraron entre sí, y por un momento el aire se llenó de ilusión contenida. Era un deseo compartido, una promesa no dicha. Todos sabían cuánto había luchado Izuku por ese lugar. Y todos querían verlo brillar. Pero la puerta del comedor se abrió en ese instante, y la conversación se apagó de golpe. Izuku apareció con su bandeja en las manos, el cabello más desordenado que de costumbre, las ojeras marcadas y una expresión serena, pero vacía. Al verlo, Uraraka fue la primera en levantar la mano para llamarlo. Deku-kun. Ven, aquí. El chico sonrió con suavidad y caminó hacia ellos. Tomó asiento entre Shoto y Kirishima, dejando la bandeja casi intacta frente a él. Oye, mi dobro, comenzó Kirishima, entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios pasó? Mei dijo que Nezu te llamó y no volviste a la clase. Izuku lo miró un segundo y luego bajó la mirada. Sí, fui a hablar con él. ¿Y? Preguntó Uraraka, inclinándose un poco hacia él. ¿Qué te dijo? El silencio se extendió unos segundos más. Izuku respiró profundo, como si necesitara reunir fuerzas. Finalmente, habló. Me ofreció unirme oficialmente a la clase de héroes. Las palabras hicieron eco en la mesa. Todos se miraron sorprendidos, y una sonrisa brotó en más de un rostro. ¿En serio? Gritó Denki, casi saltando de su asiento. Por fin, bro. Ya era hora. Eso es increíble, mi gorilla, dijo Iida con emoción. Has trabajado tan duro por esto. Mina golpeó suavemente la mesa, riendo. Tienes que celebrarlo. Vamos, digas lo que digas, esto es una gran noticia. Izuku los escuchaba, pero no levantó la cabeza. Solo dejó escapar una pequeña risa apagada. Gracias, pero no acepté. El bullicio se detuvo en seco. Las risas murieron. Todos lo miraron sin entender. ¿Qué? Susurraron todos al unísono. El sol comenzaba a esconderse tras los muros del agua. El cielo se teñía de tonos cálidos, un anaranjado que parecía despedirse del día con la misma melancolía que se respiraba en los pasillos vacíos. Izuku caminaba en silencio, mochila al hombro, su paso lento y distraído. Quería llegar a la oficina de sus padres antes de que alguien lo interceptara. No tenía ganas de hablar. No después de todo lo que había dicho en el almuerzo. Pero el destino no se lo permitió. ¿A dónde crees que vas, Deku? La voz de Katsuki cortó el aire como una chispa. Izuku se detuvo. Katsuki estaba apoyado contra la pared del pasillo, brazos cruzados, el ceño fruncido. A su lado, Shoto permanecía en silencio, observando con esa calma inquietante que lo caracterizaba. Izuku suspiró. A la sala de profesores. Estoy cansado. No jodas. Katsuki se enderezó y dio un paso hacia él. No vas a irte así después de soltar esa bomba. Shoto habló, sereno, pero firme. No aceptaste la propuesta. No lo dijo como pregunta. Era una afirmación que pesaba. ¿Por qué? Izuku bajó la mirada, ajustando las correas de su mochila. Ya lo dije. No puedo ser un héroe. Pequeña mierdecilla, escupió Katsuki, sin rodeos. Claro que puedes. Más que cualquiera de nosotros. ¿De qué mierda hablas? Izuku lo miró por un momento, los ojos verdes apagados, cansados. No entiendes, Kacchan. Su voz era suave, casi un susurro. No es que no pueda físicamente, es que no quiero. No ahora. ¿Y eso qué carajo significa? Gruñó Katsuki. Significa, Izuku respiró hondo, que todo lo que hice, todo lo que pasó, no me deja sentir que merezca ese título. Miró sus manos, temblorosas, con las uñas marcando la piel.
Hice cosas por necesidad, no por bondad. Descubrí verdades que destruyeron sueños. Y el mío fue uno de ellos. Shoto lo observó en silencio, intentando encontrar una grieta entre sus palabras. Eso no es justo contigo mismo, Izuku. Su tono era tranquilo, pero había una preocupación real en sus ojos bicolores. La verdad no destruyó nada. Solo mostró lo que estaba roto. No puedes culparte por eso. No se trata de justicia, Shoto. Izuku sonrió con tristeza. Se trata de peso. Y el mío, ya es suficiente. Katsuki buzó, frustrado, apretando los puños. Entonces, ¿qué? ¿Vas a quedarte en esa maldita clase de apoyo como si nada? ¿Vas a esconderte? ¿Eso es lo que te enseñaron tus jodidos padres? El nombre lo golpeó. Izuku alzó la vista, los ojos empañados. No los involucres. Su voz quebró apenas. Ya suficiente tuvieron con esas semanas sufriendo y con incertidumbre. Katsuki lo tomó del uniforme, empujándolo contra la pared con un gruñido ahogado. No digas estupideces. Esos viejos creyeron en ti. Yo también. Maldita sea, Deku, deja de rendirte. El golpe no fue fuerte, pero el eco de sus palabras los envolvió. Shoto intervino, colocando una mano en el hombro de Katsuki. Basta. Su voz fue firme, pero no fría. Gritarle no va a cambiar lo que siente. Katsuki lo soltó de mala gana. Izuku no lo miró con rencor. De hecho, ni siquiera se movió del sitio. Gracias, Katsuki. Pero, no es rendirse. Sonrió, triste pero sereno. Es descansar. El silencio cayó pesado entre los tres. Solo se escuchaban las risas lejanas de otros estudiantes saliendo del campus, el viento colándose por las ventanas abiertas, el sonido tenue de un atardecer que parecía testigo de algo importante. ¿Y si descansar no es suficiente? Preguntó Shoto, con voz baja. ¿Qué vas a hacer entonces? No lo sé. Izuku se pasó una mano por el cabello, despeinándose. Por ahora, quiero aprender a vivir sin sentir que debo salvar a todos. Hizo una pausa. Quiero aprender a salvarme a mí. Katsuki lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Había rabia, sí, pero también respeto, y miedo. Eres un idiota, Deku. Su voz fue más baja, casi temblorosa. Pero, supongo que ya era hora de que pensaras en ti. Shoto sonrió levemente. Si ese es tu camino, lo apoyaremos. Pero, dio un paso adelante, y su tono se volvió más suave. Cuando decidas volver, asegúrate de hacerlo como el héroe que siempre fuiste. No por lo que haces, sino por quién eres. Izuku lo miró, con lágrimas finalmente cayendo. Gracias, Shou-chan. Gracias, Kak-chan. TSK. No llores, idiota. Katsuki desvió la mirada, claramente incómodo. Solo, no te alejes tanto, ¿entendido? Izuku rió suavemente entre lágrimas. No lo haré. El sol terminó de ocultarse, dejando un resplandor rosado que se filtraba por las ventanas del pasillo. Los tres permanecieron allí, sin decir nada más. Ya no eran los mismos de antes. Pero en ese silencio, entre miradas sinceras y promesas no dichas, comprendieron que aún sin uniforme ni título, Izuku seguía siendo un héroe. Solo que ahora, tenía que recordarlo por sí mismo. La luz tenue del escritorio iluminaba los montones de papeles apilados, los informes sin firmar, y el aroma familiar del té recién preparado llenaba el aire. El silencio era cómodo, casi doméstico, hasta que la puerta se abrió con un suave chirrido. Buenas tardes, Nezu saludó a Izawa con su voz rasposa, entrando con una carpeta bajo el brazo. A su lado, Izashi levantó la mano con su habitual energía. Y yo también. ¿Nos llamaste para otro informe o es algo más? Nezu, sentado sobre una pequeña pila de libros para alcanzar mejor la altura del escritorio, dejó la taza a un lado y los observó con su sonrisa característica. Buenas tardes, mis queridos profesores. Temo que se trata de algo un poco más serio que el papeleo habitual. Aizawa arqueó una ceja, con esa mirada cansada que ya era parte de su rostro. ¿Tiene que ver con Izuku? Exactamente, respondió Nezu con serenidad,
aunque en su tono había algo de pesar. Hoy tuve una conversación con él. Tomó aire, pausado. Le ofrecí oficialmente su incorporación a la clase de héroes. Todo estaba listo. La comisión ya no representa un obstáculo, los trámites están completados, y por fin podíamos darle el lugar que siempre debió tener. Hisashi sonrió con genuina emoción. ¿En serio? Eso es increíble. Debe haber estado, pero la expresión de Nezu lo detuvo a mitad de frase. Oh, no me digas que, Nezu asintió, su voz bajando apenas. Rechazó la propuesta. El silencio cayó como una sombra. Hisashi parpadeó, incrédulo, mientras Aizawa apoyaba los codos sobre el escritorio, juntando las manos frente a su rostro. ¿Qué motivo dio? Preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. Dijo que no podía ser un héroe. No después de todo lo ocurrido. Nezu lo dijo sin dramatismo, pero con tristeza genuina. Que no se siente merecedor del título, ni preparado para cargarlo. Suspiró, mirando por la ventana la noche tranquila del campus. En sus palabras, fue necesario, pero no heroico. Hisashi bajó la mirada, los hombros cayendo un poco. Ah, ese niño, siempre tan duro consigo mismo. Aizawa cerró los ojos, exhalando con lentitud. No me sorprende. Después de lo que vivió, era cuestión de tiempo que esa idea germinara. Su tono no era de reproche, sino de comprensión. Está cansado. Culpable. Y probablemente teme arruinar algo si vuelve a intentar. Nezu asintió, moviendo lentamente la cola. Lo imaginé. Por eso no insistí. Le agradecí por su honestidad. Pero debo admitir que, no esperaba esa respuesta. Tomó su taza de té otra vez, pensativo. En cierto modo, me recordó a usted, Aizawa. Esa tendencia a cargar con todo el peso para proteger a los demás, incluso si eso implica renunciar a sí mismo. Aizawa bufó apenas. No sé si eso sea un cumplido o una advertencia. Ambas, replicó Nezu con su sonrisa diminuta. Hisashi, sentado en la silla contigua, tamborileó los dedos sobre el brazo. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Dejarlo así nomás? Nezu lo miró, curioso. Me alegra que lo preguntes. Justamente quería hablarles de otro asunto que podría ser útil. Sacó un dossier de la pila de documentos y lo deslizó sobre el escritorio. El campamento de verano. Hisashi se inclinó para leerlo, los ojos brillando con interés. ¿El de la clase A y B? Oh, sí. Ya se confirmó. Así es, dijo Nezu. Partirán en una semana. Entrenamiento intensivo, evaluación de resistencia, coordinación, trabajo en equipo. Todo bajo supervisión directa. Aizawa asintió sin emoción visible. Lo recuerdo. Ya tengo el cronograma listo para la A. Black King se encargará de la B. Alzó la vista. ¿Qué tiene que ver eso con mi gorilla? Justamente eso. Nezu entrelazó las patitas sobre el escritorio. Pensaba que podría participar. No como alumno de héroes, claro, pero sí como parte de apoyo. Su conocimiento táctico, su análisis de quirks y estrategias podrían ser de gran ayuda para ambos cursos. Sus ojos brillaron con esa chispa traviesa de quien siempre planea más de lo que dice. Sería una oportunidad para integrarlo de nuevo, sin presionarlo. Hisashi asintió de inmediato, animado. Eso suena genial. Así podría estar cerca de sus compañeros, sin sentirse forzado a nada. Y ayudaría un montón. Ya lo vi. Mi gorilla Izuku, asesor táctico no oficial de la Warrior. Suena perfecto, ¿no? Aizawa se cruzó de brazos, pensativo. No está mal. Sus ojos se suavizaron un poco. No lo presionaremos con el título de héroe, pero lo mantendremos conectado. Si lo alejamos completamente, va a encerrarse otra vez en su cabeza, y esta vez podrían no salir. Asintió. Hablaré con él mañana. Si acepta, prepararé un espacio para que trabaje con nosotros en la logística del entrenamiento. Nezu sonrió satisfecho. Sabía que estaría de acuerdo. A veces, lo que una mente herida necesita no es descanso absoluto, sino propósito. Hisashi apoyó una mano en el hombro de su esposo, sonriendo con calidez. Y nosotros nos encargaremos de que ese propósito no lo consuma.
Aizawa no respondió de inmediato, pero el leve movimiento de su boca, apenas perceptible, fue suficiente. Era su versión de una sonrisa. Nezu los observó unos segundos, antes de inclinar la cabeza en un gesto casi paternal. A veces, verlos a ustedes me recuerda por qué esta escuela sigue en pie. No por los héroes, sino por las personas que todavía creen que vale la pena intentarlo. Hizashi soltó una risita suave. Vaya, eso casi suena como si nos estuvieras felicitando, jefecito. Tal vez lo hago. Nezu bebió el último sorbo de té. O tal vez solo estoy dejando constancia de que, cuando Midoriya vuelva a creer en el ideal de ser héroe, será porque tuvo un hogar donde sanar primero. Aizawa se levantó, recogiendo la carpeta del escritorio. Entonces lo decidimos. Mañana se lo comunico a la clase. Y veremos cómo hacerlo encajar sin que sienta que es una carga. Hizashi se puso de pie también, estirando los brazos con un bostezo. Y yo me encargo del ánimo. Si algo se me da bien, es hacer hablar hasta a los adolescentes más tercos. Nezu sonrió con satisfacción. Perfecto. Creo que podemos cerrar la noche con eso. Cuando los dos profesores salieron de la oficina, el pasillo quedó en silencio. Nezu observó la puerta cerrarse y, por un instante, permitió que su expresión se ablandara. A veces, los más brillantes necesitan perder su luz un momento, para aprender a brillar de nuevo, susurró para sí, antes de volver a su escritorio. Afuera, la luna iluminaba los terrenos de la UA, serena y protectora. Y mientras la noche avanzaba, el destino de un joven que había perdido la fe en su propio heroísmo comenzaba a entretejerse nuevamente, con paciencia y esperanza. La mañana comenzó como cualquier otra en la UA. El sol se filtraba por los amplios ventanales del aula 1A, bañando los pupitres en una luz dorada que contrastaba con la modorra general. Algunos alumnos ya charlaban animadamente, otros se quejaban del entrenamiento del día anterior, y unos cuantos como Bakugo simplemente preferían dormir con la frente apoyada en los brazos. No puedo creer que ya estemos terminando el semestre, murmuró Kirishima, bostezando mientras repasaba una hoja llena de garabatos. Siento que nos exprimieron como limones. Eso es porque no prestas atención en clase, Kirishima replicó Todoroki sin levantar la vista de su cuaderno. La disciplina del cuerpo requiere también la del espíritu. Oye. Presto atención. Bueno, la mitad del tiempo rió nervioso. Momo levantó la vista de su libro, sonriendo con discreción. Sea como sea, creo que el esfuerzo ha valido la pena. Nuestros resultados mejoraron mucho desde el último examen. Supongo que eso incluye al nuevo, comentó Kaminari con una sonrisa traviesa, señalando hacia el fondo. Shinzo, sentado en su asiento habitual, levantó la mirada apenas un instante, sin molestarse demasiado. ¿Nuevo? Ya llevo semanas aquí. Bebió un sorbo de café. Pero gracias por recordarlo, supongo. Hiro sonrió. Sigue siendo raro verte aquí en la mañana. Todavía me sorprende lo rápido que te adaptaste. Adaptarme no fue tan difícil, respondió Shinzo, encogiéndose de hombros. Lo difícil fue sobrevivir a las bromas de Denki. Oye. Solo trato de integrarte al grupo. Protestó el rubio, aunque su sonrisa lo delataba. Las risas llenaron el ambiente justo antes de que la puerta corrediza se abriera. Un murmullo se apagó de inmediato. Aizawa entró, con su clásico andar tranquilo y los ojos medio cerrados, la bufanda negra descansando sobre los hombros. Buenos días, saludó, con un tono que sonaba más a advertencia que a cortesía. Buenos días, sensei. Repitió el grupo en unísono, algunos más despiertos que otros. Aizawa dejó unos documentos sobre el escritorio, se giró hacia la clase y los observó uno por uno. Antes de que comiencen las quejas o las preguntas sobre la práctica de hoy, hay un anuncio importante. Eso bastó para que todos se enderezaran en sus asientos. Incluso Bakugo alzó la mirada, frunciendo el ceño. Dentro de una semana, ambas clases, la 1A y la 1B, participarán en un entrenamiento especial fuera del campus, continuó Aizawa, cruzándose de brazos. Será un campamento intensivo diseñado para fortalecer sus habilidades, trabajo en equipo y capacidad de respuesta ante situaciones reales. Un coro de murmullos recorrió el aula.
¿Campamento? Repitió Uraraka, los ojos brillando de emoción. Eso suena genial. Como unas vacaciones, pero con entrenamiento. Vacaciones, dice, suspiró Bakugo, soltando una risa seca. Más bien nos van a hacer escalar montañas con peso extra. Kirishima lo empujó amistosamente. Eso suena increíble, bro. Entrenamiento extremo, vamos a salir más duros que nunca. Aizawa levantó una ceja. Me alegra tu entusiasmo, Kirishima. Pero si crees que será divertido, probablemente no sobrevivirás al primer día. La mitad del curso soltó una risa nerviosa. Zero susurró hacia Kaminari. Eso sonó a amenaza directa, no es una amenaza, dijo Aizawa, con total seriedad. Es una advertencia. Los murmullos se apagaron de inmediato. Momo levantó la mano. Sensei, ¿se permitirá llevar equipamiento personal? Quisiera preparar algunas cosas por si hay simulaciones de combate. Sí, pero con aprobación previa, respondió Aizawa. Entregaré una lista de materiales permitidos antes de que termine la semana. Shoto levantó la vista desde su cuaderno, su tono tan neutral como siempre. ¿La clase B estará en el mismo lugar? Así es. Compartirán terreno de entrenamiento y algunas actividades conjuntas. Aizawa los miró con intención. Y quiero que mantengan la cabeza fría. No estamos compitiendo con ellos, sino aprendiendo juntos. Bakugo bufó. Sí, claro. Hasta que uno de esos idiotas intente demostrar que es mejor. Entonces asegúrate de demostrar lo contrario sin causar una explosión, replicó Aizawa sin inmutarse, logrando una risa contenida en varios alumnos. Mientras el murmullo regresaba, Aizawa revisó su lista mental. Había algo más que debía decir, pero no todavía. Nezu le había sugerido hacerlo con calma, sin generar expectativas. Aizawa esperó a que la clase se calmara antes de hablar de nuevo. Habrá supervisores adicionales. Algunos docentes, y. Pausó un instante, un invitado especial que nos ayudará en ciertas evaluaciones estratégicas. El comentario despertó la curiosidad inmediata. ¿Un invitado? Preguntó Kaminari. ¿Alguien famoso? Añadió Mina, inclinándose hacia adelante. ¿Un héroe profesional? Aventuró Ira, ajustándose las gafas con entusiasmo. No puedo dar detalles todavía, respondió Aizawa, zanjando la conversación. Pero confíen en que aprenderán algo de él. O eso espero. Su mirada recorrió la clase, deteniéndose brevemente en Shinzo, que sostenía su cuaderno entre los dedos, pensativo. Por ahora, concéntrense en sus entrenamientos individuales. Los quiero listos física y mentalmente. Será una semana larga. Entendido. Respondió Ida, alzando la mano como un cadete disciplinado. Aizawa suspiró. No hace falta gritar, Ida. Las risas volvieron a llenar el ambiente. Hisashi tenía razón. Esos chicos eran energía pura, caótica y luminosa. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, Aizawa sentía una punzada de orgullo. Habían crecido. Mucho más de lo que la mayoría creería. Cerró el cuaderno de asistencia y se apartó del escritorio. Eso es todo por hoy. Quedan libres para almorzar. El sonido de sillas arrastrándose, mochilas cerrándose y voces superpuestas llenó el aire. Mientras los estudiantes se levantaban, algunos planeando estrategias, otros simplemente soñando con asados y fogatas, Aizawa los observó salir uno a uno. Kirishima hablaba con Bakugo sobre resistencia, Uraraka y Tsuyu discutían sobre el menú, y Shoto caminaba en silencio, aunque en su mirada algo parecía buscar respuestas. Cuando el último estudiante cruzó la puerta, Aizawa se quedó solo. Sacó su teléfono, abrió un chat marcado con un icono de rayo amarillo y escribió. Ya lo anuncié. Los chicos parecen entusiasmados. Izuku será nuestra carta final. Cerró el mensaje y guardó el dispositivo. Por un instante, su mirada se suavizó. A veces, el siguiente paso no es avanzar, sino volver al punto donde uno dejó de creer, susurró, antes de salir del aula. El sonido del viento colándose por la ventana fue lo único que quedó. El verano se acercaba. Y con él, el inicio de una nueva etapa para todos. El bosque rugía alrededor de Izuku como un animal herido.
Cada rama rota, cada hoja aplastada parecían marcar el ritmo de su propia respiración. Rápida, dolorosa, desordenada. Tenía a Kouta pegado a la espalda, las manos del niño aferradas con la fuerza de quien sabe que la vida pende de un instante. Su mochila daba bandazos contra la espalda y la sangre le empapaba el costado. La rama clavada en su muslo ardía con una punzada fría que lo obligó a cojear. ¿En qué momento dije que esto era buena idea? Se preguntó, por enésima vez, mientras esquivaba otro puñetazo del aire que apenas rozó su hombro. Muscular no perdonaba la distancia. Cada vez que cerraba el puño el suelo temblaba. Aquel tipo no buscaba incapacitar. Quería destrozar. Recordó la cara de Kouta 2 días antes. El chico de ojos grandes que lo miró con desconfianza, al que Izuku le llevó una cena porque no quería que comiera solo. Habían hablado. Kouta le contó por qué odiaba a los héroes. Promesas vacías que se llevaban a la gente, o a sus padres, y nunca volvieron. Había algo de férrea soledad en ese relato y Izuku había querido darle algo tan simple como una cena y una conversación. Fue así como se habían ido familiarizando con el pasar de los días. Izuku, que en la UA no era más que un estudiante del curso de apoyo, y Kouta, que apenas confiaba en nadie. Izuku se la pasaba los días entrenando y aconsejando a sus compañeros, pero las noches solo eran entre Kouta y él. Ahora por ir a darle la cena a ese niño había quedado en medio de un ataque de muscular hacia el niño, a lo lejos veía también caos. De seguro que era la liga de villano haciendo de las suyas. El primer encuentro con la liga no había sido fortuito. El segundo Izuku lo tenía más que presente. La vez en que, en vigilia, vio a un hombre hacerse pasar por un civil y acabar arrastrado hacia un portal. Sabía desde antes que la liga estaba buscando nuevos participantes, pero con todo el incidente en Osu, el juicio y la comisión se había olvidado completamente de eso. No corras, basura. La voz de muscular volvió a desgarrar el aire. Te voy a arrancar hasta los huesos. Kouta gimoteó sobre su cuello. Pequeños sollozos que hacían que la mandíbula de Izuku se apretara hasta doler. No podía permitir que el niño corriese solo, pero la sangre no dejaba de manar, y la rama en su pierna le daba un tirón cada vez que forceaba. El campamento quedaba a lo lejos. Un grupo de tiendas, luces y esperaba compañeros y profesores. Tenía que llegar, tenía que avisar. Tenía que salvar a Kouta. El mensaje de una de las Pussycat todavía sonaba en su mente. Ataque de la liga. Autorizadas las peculiaridades para todos los alumnos en campamento. Aquella línea, cargada de alarma, lo había inundado de una mezcla de alivio y vacío. Alivio porque los chicos podrían responder con sus dones. Vacío porque él no tenía ninguno. Sin embargo, otra voz más pequeña y terca le recordó que había algo que sí poseía. La cabeza. Su cerebro. Su capacidad de ver, de prever, de improvisar. Buscó con la mirada el terreno. Raíces, troncos, una línea de pinos que conducía al claro donde las fogatas del campamento parpadeaban como puntos seguros. Un zumbido en la distancia, el sonido de un músculo al tensarse le indicó que muscular había cerrado la distancia. El gigante dejaba tras de sí un rastro de arbustos despedazados y pequeñas piedras despedidas por el viento. Izuku tuvo que tirar de todo lo que sabía de física básica y del propio mapa del lugar. Estrechar la huida, arrastrar al perseguidor a zonas donde su movilidad estuviera limitada. Muscular dependía del espacio para estirar sus puñetazos. En un pasillo estrecho no podría propinar golpes tan amplios sin golpearse él mismo. Era una mala idea, quizá, pero era la única que tenía. Con voz fingidamente calmada, sin apartar la vista de los pasos que lo alcanzaban, le dijo a Kouta con la mayor firmeza que le salió. Kouta, escucha. Cuando yo diga corre, vas a salir por la izquierda del sendero. Sin mirar atrás. ¿Me entiendes? El chico asintió, con lágrimas en los ojos. Izuku sintió un peso en el corazón que le dolió más que la rama clavada en la pierna. Con un último esfuerzo, golpeó un tronco con la bota para que crujiera y soltara una lluvia de hojas. Arrojó su peso contra un seto y se dejó caer al lado contrario al que esperaba el ataque, como un señuelo.
Muscular, que no pensaba, solo reaccionaba, no tardó en aprovechar la trampa. En cuanto intentó abrazar aquel espacio vacante para agarrarlo, su propio impulso lo llevó a abrir demasiado el brazo. Izuku rodó y, apoyando la mano herida en una piedra, calculó la distancia y corrió en dirección contraria a Kouta. ¡Corre!, gritó con toda la voz que le quedaba. Kouta salió disparado como una sombra, las piernas pequeñas clavando el suelo. Izuku lo vio alejarse y, por un segundo, su mundo se llenó de luz. Pero aquel alivio duró un latido. Al girar, la visión del sendero se oscureció por algo que no esperaba. Dos figuras estaban al frente, dos figuras que no esperaba ver en ese lugar. El humo cubría el cielo como una niebla gris. El bosque ardía a lo lejos, devorando los árboles en un murmullo que se confundía con los gritos, las explosiones y los crujidos de ramas al romperse. Entre todo ese caos, Aizawa mantenía la vista al frente, el cabello flotando por la energía de su Kirk mientras su mirada, oculta tras los goles, seguía a cada movimiento enemigo. A su lado estaban Katsuki, Shoto, Kouda, Hirou y Shinso. Los 5 eran los únicos estudiantes que habían logrado reagruparse fuera del bosque, aunque la desesperación por los que aún no aparecían era palpable. No bajen la guardia, ordenó Shouta, esquivando una ráfaga de cuchillas metálicas que se incrustaron en el suelo. El villano que las había lanzado sonrió, su cuerpo cubierto de extensiones brillantes como si fueran armas injertadas. Cada movimiento suyo era una amenaza. A su lado, otro enemigo, más grande y con músculos tensos como cables de acero, lanzó un golpe que partió una roca en dos. Superfuerza. Velocidad. Coordinación. No eran improvisados. Sabían lo que hacían. Tiger y Mandalay combatían unos metros más allá, intercambiando golpes con un tercer enemigo de dentadura afilada y ojos desorbitados. El aire vibraba con cada impacto. Mandalay intentaba mantener el contacto mental con los demás equipos, pero la interferencia era brutal. La comunicación mental apenas alcanzaba unos pocos metros. Aizawa. Por tu izquierda, gritó Tiger, interceptando un golpe que habría abierto el costado del profesor. Lo tengo, respondió Shouta, enrollando su venda en el brazo del villano de las cuchillas y tirando con fuerza. Lo atrajo hacia sí, cancelando su Kirk con una mirada seca, para luego lanzarlo de rodillas. Katsuki no perdió el momento. Saltó sobre el suelo y estalló una explosión que lo mandó volando de regreso al fuego. TCH. Estos bastardos no se rinden, gruñó Bakugo, jadeando, con el uniforme rasgado y las mejillas manchadas de hollín y tierra. Concéntrate, le advirtió Shoto, exhalando una ráfaga helada para formar una muralla entre ellos y el segundo enemigo. No sabemos cuántos más hay cerca. Shinso respiraba rápido, su rostro empapado en sudor. Usar su Kirk en medio del caos era arriesgado, pero mantenía la compostura. Si lograba hacer que uno de los villanos respondiera, podría ganarles tiempo. Aún así, su mente estaba en otro lado. En Denki Izuku. Desde que comenzó el ataque, no los había visto. Y aunque no eran los más cercanos, había aprendido a reconocer su voz y su forma de actuar. Ambos eran demasiado arriesgados para su gusto. Sabía por Aizawa-sensei que Denki debería estar en las cabañas, pero Izuku se había ido tras el niño de Mandalay a dejarle la cena y no lo habían visto desde ese entonces. Aizawa intentaba mantener el control de la situación, pero su interior hervía. Cada rugido del bosque le recordaba a su hijo. Su hijo. La última vez que lo había visto, Izuku había ido a entregar la cena a Kouta. Solo eso. Nada peligroso. Y ahora el niño estaba desaparecido, junto con uno de los villanos más peligrosos reportados en las listas de vigilancia. Muscular. Shouta conocía ese nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. El intercambio de golpes seguía. Kouda había logrado invocar un enjambre de insectos para distraer al villano de la superfuerza, permitiendo que Hirou, con un cable de sonido reforzado, lanzara una onda que lo aturdió. Pero los tipos se levantaban una y otra vez. No estaban ahí para pelear al azar. Estaban reteniéndolos. Shouta lo entendió tarde. Están ganando tiempo, murmuró, retrocediendo un paso.
¿Qué dijiste? Preguntó Mandalay, girando su rostro con el ceño fruncido. No nos están atacando a matar. Nos están distrayendo. Algo más pasa en el bosque. En ese momento, un pequeño grito rompió el ruido del combate. Desde entre los árboles, cubierto de polvo y ramas, Kouta emergió tambaleándose, los ojos abiertos por el terror. Profesor Aizawa. Mi gorilla. Mi gorilla está allá. Chilló, tropezando hasta caer de rodillas frente a ellos. El tiempo pareció detenerse. Aizawa corrió hasta él, lo tomó por los hombros y lo sacudió con urgencia. ¿Dónde, Kouta? ¿Dónde está Izuku? Un hombre, grande. Lo estaba persiguiendo. Tenía los músculos por todas partes. Lo vi. Izuku lo intentó detener, pero... El niño apenas podía hablar entre jipidos y sollozos. Hay otros villanos también. Salieron de los árboles. Otros estudiantes también están por ahí luchando. El corazón de Shouta se detuvo. Sintió como un frío brutal lo atravesaba de pies a cabeza. Sabía lo que eso significaba. Muscular. La liga. Su hijo estaba en medio de ellos. Izuku. Su voz tembló apenas, pero ninguno de los presentes se lo reprochó. Aizawa cerró los ojos con fuerza, tragando el miedo. No podía dejar que lo dominara. Tiger lo miró de reojo. Mandalay frunció el ceño al notar su conflicto. Shouta, dijo ella, con una voz suave entre el estruendo. Lo sé. Pero si vas ahora, todos aquí morirán. Él apretó los puños, los nudillos blancos. Lo sabía. Maldición, lo sabía. Pero era su hijo. Su niño. Rezaba en silencio. Por primera vez en años, rezaba. Por favor, aguanta, Izuku, susurró, con los ojos fijos en el suelo. Bakugo apretó los dientes con furia, mirando al bosque con el rostro ensombrecido. TCH, maldita sea. Shoto, a su lado, también alzó la mirada. Kouta los observaba con miedo, pero en sus ojos se encendía una chispa de esperanza. Ninguno de los dos necesitó decirlo en voz alta. Katsuki, Shouto llamó a Aizawa al notar su silencio. Ambos ya estaban corriendo. Regresen. No pueden ir solos. Gritó el profesor, pero ellos no se detuvieron. No vamos a dejarlo morir, respondió Shoto sin mirar atrás, el hielo abriéndose paso frente a él como un camino brillante. Él nos salvó antes. Ahora nos toca a nosotros. Rugió Bakugo, las explosiones impulsándolo hacia adelante. El rugido del fuego y el frío se mezclaron con los gritos de los héroes. Aizawa quiso seguirlos, pero Mandalay lo detuvo con una mano firme sobre el hombro. Confía en ellos, le dijo. Tienen su voluntad. Igual que tú se la enseñaste. El profesor cerró los ojos. El eco de las palabras le dolió tanto como el aire quemado que respiraba. Pero asintió. Mientras el combate continuaba en el claro, dos figuras se internaban entre las sombras del bosque, guiadas por la voz entrecortada de un niño y la promesa silenciosa de no abandonar a su amigo. El rugido de las explosiones y el crujido del hielo anunciaban que Bakugo, Katsuki y Todoroki Shoto acababan de entrar en la batalla que cambiaría el curso de aquella noche. Y muy adentro, en lo más oscuro del bosque, un eco familiar los esperaba. El aire estaba denso, saturado de polvo, ceniza y el olor metálico de la sangre. Izuku respiraba con dificultad, apoyado contra el tronco de un árbol derribado. Había corrido tanto que sus piernas temblaban, pero algo lo obligó a detenerse. Frente a él, en medio del sendero, dos figuras emergieron de la gruma. Uno de ellos era enorme, deforme, con músculos desgarrados y vapor emanando de su cuerpo. Su mandíbula mecánica dejaba escapar un sonido gutural, y sus ojos, inyectados en rojo, parecían buscar algo o a alguien. Izuku lo reconoció al instante. Ese es, murmuró un gnomo, el segundo era aún peor. Su silueta, una figura con el traje desgarrado y el cabello verde. La heroína de rescate, Radoll, colgaba inconsciente, sus dedos aún manchados de tierra. Izuku se quedó helado. Está viva, debe estarlo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un leve movimiento detrás del gnomo llamó su atención. Entre los arbustos, dos sombras se movían con cautela. Momo y Awase.
Estaban cubiertos de polvo y heridas leves, pero respiraban con control. La mirada de Yaoyorozu se cruzó con la suya por un instante, y él entendió. Estaban esperando el momento para atacar o rescatar. Sin embargo, el destino no dio tiempo. El gnomo giró la cabeza. Su mirada vacía se clavó directo en Izuku. «Maldición», susurró Awase entre dientes. El cuerpo de Ragdoll fue arrojado como un muñeco a un lado, golpeando la tierra con un ruido sordo. Momo apenas alcanzó a cubrirse la boca para no gritar. Izuku se lanzó hacia adelante, esquivando la embestida del monstruo. Sintió el aire cortarse a centímetros de su rostro antes de rodar por el suelo. Un crujido seco resonó cuando su pierna derecha se torció en el impacto. Un gemido escapó de su garganta. El dolor fue punzante, pero no podía detenerse. Se apoyó en un árbol, respirando entrecortadamente. Momo, ella puede salvarla. Si al menos, levantó la mirada. Momo lo observaba, desesperada, sabiendo que el gnomo lo había elegido a él como su presa. Izuku asintió una sola vez. «Vete. Llévala». Momo tragó saliva y comprendió. Con la ayuda de Awase, arrastró el cuerpo de Ragdoll hacia un lado, intentando evitar hacer ruido. Pero el gnomo no pensaba dejar que nadie escapara. «Deku», gritó Awase cuando vio que el monstruo se giraba de nuevo. Izuku apretó los dientes. «No. Llévenla ahora. Corran». El gnomo embistió con un rugido. Izuku apenas alcanzó a usar la fuerza restante en su pierna buena para impulsarse y apartarse del golpe. Aún así, el impacto del aire lo lanzó varios metros, estrellándolo contra una roca. La sangre le llenó la boca. Awase intentó moverse hacia él, pero otra presencia hizo crujir la tierra a sus espaldas. Un eco de pasos pesados, irregulares, casi animalescos. Una voz ronca y burlona resonó detrás del humo. «¿Qué tenemos aquí?» Era Muscular, sonriendo con los dientes manchados de rojo. «Vaya, 2 por 1. Izuku giró la cabeza. El corazón se le detuvo un instante. «2 villanos, aquí, y yo», el gnomo gruñó, posicionándose como una bestia que no iba a permitir que otro tomara su presa. Muscular chasqueó la lengua. «TCH, no te metas, saco de huesos. Este mocoso es mío». El gnomo rugió en respuesta, una vibración tan fuerte que las hojas cayeron de los árboles. Izuku respiró hondo. Su cuerpo temblaba, cada músculo gritaba por descanso, pero su mente solo pensaba en una cosa: mantenerlos lejos de los demás. «No», jadeó, tambaleándose mientras se ponía de pie. «No van a pasar», Muscular soltó una carcajada. «¿Y tú vas a detenernos, mocoso?» Con una pierna rota. El gnomo dio un paso adelante, gruñendo, y el aire vibró con el poder acumulado en sus brazos. Izuku sabía que no tenía oportunidad contra uno, mucho menos contra 2. Pero quedarse quieto tampoco era opción. El bosque estaba ardiendo. No por fuego, sino por el eco de las batallas que lo desgarraban. Cada golpe, cada rugido, cada crujido de troncos caídos se mezclaba en una sinfonía de destrucción que hacía temblar el suelo bajo los pies de Momo Yaoyorozu. Su respiración era entrecortada, el sudor le corría por la frente, y los brazos le dolían de tanto cargar el cuerpo inconsciente de Ragdoll. «Aguanta, por favor», susurró, ajustando el agarre. «Aguanta un poco más», el aire estaba saturado de polvo y hojas rotas. A cada paso, Momo miraba hacia atrás con el corazón en la garganta. Podía escuchar los rugidos lejanos del gnomo y los golpes ensordecedores de Muscular. Cada sonido era una puñalada. Sabía lo que eso significaba. Izuku y Awase estaban enfrentándolos solos. Tragó saliva. «Solo debo ponerla a salvo, luego, volveré», sus piernas ardían, pero no se detuvo. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, deformados por el miedo y la niebla. El suelo se inclinaba, cubierto de raíces resbaladizas. Un mal paso y todo acabaría. Un trueno sacudió el aire. No era natural. Era el choque de algo inmenso contra la tierra. Momo apretó los dientes, conteniendo un sollozo. «Midoriya-kun», Awase-kun, siguió avanzando. La heroína en sus brazos respiraba débilmente, pero al menos seguía viva. Eso la impulsaba a seguir.
El tiempo se volvió confuso. No sabía cuántos minutos llevaba corriendo cuando distinguió voces más adelante. Por aquí. Rápido. Reconoció la voz grave de Shunji. Un alivio casi doloroso le recorrió el cuerpo. Entre la niebla, las sombras de Tokoyami y Shoji emergieron. Ambos estaban cubiertos de polvo, con rasguños y hojas pegadas a la ropa, pero aún firmes. «Yao Yorozu», gritó Tokoyami, acercándose. Su rostro estaba serio, pero sus ojos reflejaban preocupación. Momo cayó de rodillas apenas los alcanzó. «Ragdoll, está herida», un gnomo la atacó. Midoriya-kun y Awase-kun, ellos se quedaron atrás para cubrirnos. Shoji no perdió tiempo. Con suavidad, tomó a la heroína entre sus múltiples brazos. «Nos encargamos de ella. Tú respira un momento». Pero Momo negó con la cabeza. «No, no hay tiempo». «Ellos están», tragó saliva, las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. «Están enfrentándose a dos enemigos, Muscular y un Gnomu». Tokoyami apretó el puño. «Tos». Su voz se tornó más baja, su sombra tembló tras él, como si Dark Shadow respondiera al miedo. Momo asintió, temblando. Midoriya-kun estaba ya herido cuando los vi, la imagen del chico poniéndose de pie una y otra vez, sangrando y exhausto, la golpeó con fuerza. Tokoyami bajó la cabeza. El bosque entero está bajo ataque, pero si no los ayudamos, no saldrán con vida. Iba a dar un paso adelante cuando un ruido estremecedor retumbó a su lado. Un árbol enorme se partió en dos y cayó con un estruendo que hizo temblar el suelo. Los tres se giraron al mismo tiempo. Un sonido grave, como un rugido metálico, surgió entre la niebla. El aire se volvió pesado. El instinto de los tres se activó al unísono. «No más villanos, por favor». La oración fue casi compartida, silenciosa pero desesperada. Tokoyami extendió el brazo, y Dark Shadow emergió con un siseo, oscureciendo el entorno. Shunji colocó el cuerpo de Ragdoll en el suelo con cuidado, poniéndose en guardia. Momo, aunque temblaba, comenzó a crear un nuevo artefacto, sus manos brillando tenuemente. De entre la bruma, una silueta apareció tambaleándose. No podían distinguir si era aliado o enemigo, solo sabían una cosa. No había respiro posible. El bosque se tragaba los gritos, los golpes y la esperanza, mientras en algún punto, a pocos metros, todos seguían peleando por mantenerse de pie. El aire se quebró con un estallido. Un golpe tan brutal que los árboles se doblaron, y la tierra tembló bajo los pies de Izuku. «Cuidado», gritó Awase, empujándolo justo antes de que un tronco saliera volando y pasara a centímetros de sus cabezas. El gnomo y Muscular se enfrentaban en medio del claro, rugiendo como bestias salvajes. El primero, una masa grotesca de músculos y carne, se movía con una agilidad imposible. El segundo, con sus fibras musculares al descubierto, reía como un demente cada vez que sus puños chocaban contra algo. Era una escena que ningún humano debía presenciar. Izuku se cubrió el rostro ante el vendaval generado por uno de los impactos. Las ramas salieron despedidas como proyectiles. Esto es una locura», murmuró, jadeando. «Van a destruir todo el bosque. Y a nosotros con él si no salimos de aquí», replicó Awase, agachándose tras una roca partida a la mitad. Los dos villanos se lanzaron nuevamente al ataque. Muscular embistió primero, soltando un grito gutural mientras su brazo derecho, inflado de poder, golpeaba con la fuerza de un cañón. El gnomo lo interceptó, su piel regenerándose al instante tras recibir el golpe. El impacto levantó una ola de polvo y hojas. Izuku apenas alcanzó a cubrirse. El sonido era insoportable. Metal contra piedra, carne contra carne. Cada golpe sacudía su pecho. «No podemos salir por ahí», gritó Awase, señalando hacia la izquierda. Un tronco enorme se estrelló justo donde apuntaba. «Tampoco por la derecha». Izuku miró cómo el gnomo era lanzado contra una roca, que se partió como si fuera vidrio. Ambos quedaron atrapados. El campo de batalla era un torbellino de destrucción, y ellos estaban justo en el centro. Izuku tragó saliva, la pierna herida le ardía. Cada movimiento dolía, pero no podía detenerse. «Si me detengo, muero».
Muscular soltó una carcajada, sus ojos llenos de frenesí. Fuera de mi camino, bolsa de carne. Esos mocosos son míos. El gnomo respondió con un rugido grave, casi inhumano. Su mandíbula se desencajó ligeramente, dejando ver dientes irregulares. Se lanzó hacia Muscular con una velocidad espantosa, embistiéndolo de lleno. El suelo se hundió bajo ellos. Ahora. Gritó Awase, tirando del brazo de Izuku por el lado oeste. Izuku asintió, corriendo como pudo. Apenas habían dado 3 pasos cuando un pedazo de árbol del tamaño de un coche cayó frente a ellos. La onda de choque los arrojó hacia atrás. Izuku rodó por el suelo, jadeando. Tenía la boca llena de tierra, la cabeza le zumbaba. Levantó la vista y vio a Muscular aplastando el rostro del gnomo contra el suelo. Jajaja. Esto sí es una pelea de verdad. El gnomo reaccionó, estirando uno de sus brazos grotescos que se envolvieron como látigos en torno al cuerpo del villano. Con un tirón, lo arrojó contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que la corteza estalló. Ambos se levantaron al mismo tiempo. No había estrategia, no había propósito. Solo destrucción. Izuku y Awase apenas lograban mantenerse de pie, esquivando a duras penas los fragmentos que salían disparados. Awase intentaba usar su don para fusionar trozos de metal y crear una barrera, pero el terreno era inestable, todo vibraba. Esto no va a aguantar. Gritó, mientras una de sus placas se partía en 2. Izuku buscaba desesperado una ruta de escape. No había. Cada vez que el gnomo era lanzado, aterrizaba justo donde ellos intentaban moverse. Cada vez que Muscular contraatacaba, el aire se volvía tan denso que moverse era imposible. El polvo lo cegaba. El rugido lo ensordecía. Y aún así, su mente seguía analizando, buscando una grieta, una posibilidad. Si logro que se sigan golpeando entre sí, si los mantengo peleando, puede que tengamos tiempo hasta que llegue ayuda. Pero el tiempo se agotaba. El gnomo fue lanzado hacia atrás, derribando media docena de árboles. En su trayectoria, una piedra golpeó la cabeza de Awase. Awase-kun. Izuku corrió hacia él. El chico cayó de rodillas, tambaleándose, una gruesa línea de sangre bajando por su sien. Estoy bien, balbuceó, antes de desplomarse. Izuku lo atrapó antes de que golpeara el suelo. El corazón le latía con fuerza, la respiración era un jadeo desesperado. Miró hacia el frente y vio cómo Muscular se erguía, riendo, mientras el gnomo volvía a ponerse en pie, con su cuerpo deformándose y regenerándose una y otra vez. Genial, susurró Izuku con la voz temblorosa. Ahora estoy solo, un rugido llenó el aire, y los 2 monstruos se giraron al mismo tiempo hacia él. Por un instante, Izuku sintió cómo su cuerpo se congelaba. El instinto le gritaba que corriera, pero no podía dejar a Awase. Sus piernas temblaban. Su herida en la pierna ardía. Apretó los dientes. Piensa, Izuku, piensa, un árbol cayó frente a ellos, el aire se volvió pesado. El sonido de los pasos retumbó entre los árboles como truenos. Izuku apretó la mandíbula y se colocó frente a su compañero caído. Tenía miedo, un miedo paralizante, pero no se movería. No mientras alguien más dependiera de él. El polvo volvió a levantarse. Los 2 villanos se encararon otra vez, esta vez más cerca de los muchachos. El rugido del gnomo fue lo último que escuchó antes de que el mundo se llenara de ruido, viento y destrucción. Y en medio de todo, Izuku Midoriya seguía en pie. El humo todavía flotaba en el aire. El suelo estaba cubierto de ramas partidas, tierra revuelta y el eco lejano de explosiones. Aizawa se limpió la sangre que tenía en el rostro. No era suya, o al menos eso esperaba. Tiger, a su lado, mantenía al último villano inconsciente bajo su vigilancia. 3 neutralizados, dijo el héroe felino con voz ronca, respirando con dificultad. Mandalay está dirigiendo al grupo hacia las cabañas, pero aún no tenemos noticias del resto. Aizawa asintió, los ojos rojos brillando en la penumbra. Su respiración era controlada, pero el temblor leve de sus manos lo traicionaba. Demasiado tiempo en combate. Demasiado poco margen para pensar. Esto no fue un simple ataque, lo sabía.
Lo había sentido desde el primer momento. El patrón no encajaba. Los villanos no estaban matando, solo dispersando, empujando a los estudiantes hacia zonas específicas. Era una estrategia de caza, no de exterminio. Tiger, ¿dijiste que Compres tenía a alguien en esas canicas? Preguntó de pronto, girándose hacia su compañero. El felino asintió con un gruñido. Sí, uno de los estudiantes de tu clase. Su compañero dijo al llegar aquí de que lo había capturado en una de esas canicas. Es el chico del cabello violeta, el del don de hipnosis. Aizawa se quedó inmóvil. Por un momento, su mente se detuvo. Shinzou. Su alumno. El chico que había luchado tanto por tener una oportunidad, que se había ganado su lugar con sudor y disciplina. El chico en quien había confiado para seguir el camino de un héroe sin don de combate. El aire pareció escapársele del pecho. Apretó los dientes. Maldita sea, Tiger lo miró con cierta comprensión. No había forma de preverlo. Son demasiados. Pero al menos uno de ellos fue identificado. Si lo recuperamos, sabremos qué más planeaban. Aizawa negó con la cabeza, la mandíbula tensa. No era suficiente. Una corazonada empezaba a formarse en su mente, una tan amarga que prefería estar equivocado. No están aquí por casualidad, dijo al fin. Este ataque no fue improvisado, estaban buscando algo. O alguien. El silencio fue roto por un rugido lejano, una explosión en dirección al norte. El corazón de Aizawa se detuvo un instante. Era Seread, escucha, no quería decírtelo, pero el chico también dijo que buscaban a Tokoyami Y. Aizuku. No necesitó pensarlo dos veces. Mandalay había enviado un mensaje mental a todos los estudiantes, pero él recordaba las coordenadas. Sabía que Izuku había estado con Kouta, donde se pudo mover, tenía que ir por él. Necesitaba saber que estaba bien. Izuku. Su hijo. Su niño problema. La garganta se le cerró. Si los villanos buscaban capturar estudiantes poderosos o con potencial, entonces él también era un objetivo. Aunque no tuviera un don, Izuku era una pieza clave. Su mente, su determinación, su relación con los héroes, todo encajaba. Y no le gustaba nada. Tiger, encárgate a estos tres. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no admitía réplica. Eraser, no puedes ir solo. No tengo tiempo para discutir. Mandalay está cubriendo el norte, pero si están cazando alumnos, alguien debe adelantarse antes de que lleguen a ellos. Tiger lo observó un segundo, vio en sus ojos algo que no se podía discutir. Miedo y amor paternal disfrazados de deber. Finalmente asintió. Ten cuidado, Eraser. Aizawa apenas respondió con un leve movimiento de cabeza antes de desaparecer entre los árboles. El bosque lo recibió con su caos natural. El olor a humo, la tierra levantada, los gritos lejanos, avanzó entre ramas rotas, con su mirada analizando cada sombra, cada sonido. No era solo un héroe. Era un cazador movido por la desesperación. Cada paso lo acercaba más a la verdad, y con cada paso su respiración se hacía más pesada. Recordaba a sus alumnos. Las risas antes del campamento, los planes, los rostros llenos de entusiasmo. Y entre todos, uno. Izuku, con ese brillo en los ojos, hablándole de los planes de entrenamiento, de las estrategias que había diseñado para ayudar a todos. Solo quiero ser útil, papá. Solamente quiero ayudarlos. Aizawa apretó los puños con fuerza. Si algo le pasaba, no se lo perdonaría jamás. El sonido de un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. A la distancia, distinguió una sombra moverse entre los árboles. No era un estudiante. Demasiado grande, demasiado pesado. Y luego, un segundo rugido. Mierda, susurró. Supo que debía darse prisa. Mientras tanto, su mente trabajaba con rapidez. Shinzou capturado. Izuku y Tokoyami como objetivos restantes. Era un plan meticuloso. La liga no buscaba solo causar daño. Quería reclutar o romper a los que consideraban valiosos. Su estómago se revolvió ante el pensamiento. Recordó a los villanos, algunos jóvenes, otros que con suerte pasaban la mayoría de edad, chicos perdidos que alguna vez fueron como los suyos.
¿Querían convertir a Izuku en uno más de ellos? ¿Arrebatarle su futuro? No lo permitiría. No mientras aún respirara. Siguió avanzando, guiado por los sonidos lejanos del combate, el corazón martillándole el pecho. Por un instante, un recuerdo fugaz lo golpeó. Izuku, dormido en el sofá de su casa, con Hisashi cubriéndolo con una manta. La paz en su rostro. La calma de un niño que, por fin, volvía a recuperar su hogar. Y ahora, ese hogar pendía de un hilo. Aguanta, Izuku murmuró mientras aceleraba. Papá ya va en camino. El bosque pareció tragarlo, las sombras cerrándose a su alrededor. El rugido de los villanos retumbó una vez más cerca esta vez. Y en el fondo de su mente, una plegaria se repetía como un mantra. Que estén a salvo. Por favor, que estén a salvo. El bosque seguía rugiendo como una bestia herida. El humo, las llamas y los árboles caídos formaban un laberinto donde la línea entre héroe y víctima se desdibujaba con cada explosión. Entre los destellos de fuego azul y los truenos lejanos de las peleas, Shoji levantó una de sus extremidades extra para cubrir a los demás del polvo que arrastraba el viento. La sombra que se acercaba entre los árboles lo puso en alerta. Extendió sus brazos, protegiendo a Tokoyami y Momo, quien aún sostenía a la inconsciente Ratolle con evidente esfuerzo. El corazón de los tres latía al mismo ritmo, el del miedo y la esperanza mezclados. Cuando la figura emergió de entre el humo, Shoji preparó un golpe, pero se detuvo en seco al escuchar una voz conocida. «Oye, bájalo, pulpo», gruñó Bakugo, irritado, sacudiéndose una ramita del hombro chamuscado. A su lado, Todoroki caminaba con la expresión seria y el cabello revuelto, una mezcla de hielo derretido y ceniza en su uniforme. «Menos mal», exhaló Momo con alivio. «Pensamos que eran villanos». Bakugo frunció el ceño, mirando a su alrededor. «¿Qué demonios pasó aquí? ¿Dónde están los demás?» Shoji se apartó un poco para dejar espacio a Ratolle, que seguía inconsciente. «Nos encontramos con varios enemigos. Midoriya y Awase están más al norte, enfrentando a un Nomu ya muscular». El ceño de Todoroki se tensó. «¿Un Nomu?», repitió en voz baja. Momo asintió, aún intentando mantener la compostura pese al cansancio. «Midoriya nos ayudó a escapar. Pero, Awase y él se quedaron atrás». Muscular apareció justo cuando intentaban ganar tiempo para salvar a Ratolle. Bakugo apretó los puños con fuerza, el humo escapando de sus manos temblorosas. «Maldita sea. Ese idiota siempre tiene que meterse donde no debe, Katsuki», Todoroki murmuró, mirando a su compañero de reojo. «No podemos perder tiempo. Si están enfrentando a esos dos, no aguantarán mucho más».